me alegro mucho de ver a cada uno de ustedes y especialmente a aquellos que nos visitan hoy por primera vez o segunda vez. Déjeme decirle que no está en el lugar perfecto, porque el que tiene a su lado está lleno de defectos y el que le habla también, pero está en el lugar correcto, que es en la casa del Señor. Capítulo 4 del libro de Juan, versículo 23 y versículo 24. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene listo? Dígame amén. Versículo 23 y 24. Dice la Biblia: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Acabamos de leer dos versículos que suceden en medio de una historia que quizás algunos ya conocen o muchos ya la han escuchado. La famosa historia, el pasaje narrado o relatado de lo que sucedió entre Jesús y una mujer de Samaria, una mujer samaritana. Un episodio en el que Jesús se encuentra con una mujer de una región en el que los judíos, los israelitas, no podían ni siquiera hablar con alguien que fuera de Samaria. Y ahí está Jesús teniendo un diálogo con la mujer samaritana. Usted lo puede leer en su casa, el resto del texto, para que usted lo pueda disfrutar mejor. Pero yo se lo voy a explicar brevemente. Y entonces Jesús está hablando con la mujer samaritana y le está, primero desnudó su vida en palabras. Le mostró Jesús que él conocía todo lo de ella. Conocía sus pecados, conocía sus luchas, conocía sus problemas, sus dificultades. Se los mostró y la mujer quedó impresionada y dijo: wow. Y entonces Jesús, ahí sucede aquel momento en el que Jesús le dice: si tú supieras quién te está pidiendo agua de este pozo, tú más bien le pedirías a él agua del agua que él tiene. Él estaba hablando en tercera persona de él mismo. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: si tú supieras quién soy yo, si tan solo supieras quién te está hablando, mujer, tú le pedirías o me pedirías a mí que te dé agua de vida, de la que yo doy, de la que produce nunca más sed, de la que provoca que el ser humano tenga una vida plena. Y entonces ahí sucede este episodio y la mujer tiene una conversación con Jesús y le dice esta mujer a Jesús: nuestros antepasados nos dijeron que en este monte había que adorar al Señor, porque había una tradición, una costumbre de reunirse a adorar al Señor. Y mire que los samaritanos eran un pueblo que terminó no adorando a Dios, pero sabían que tenían una tradición ancestral de adorar al Señor. ¿Cómo lo adoraban? Se reunían, traían ofrendas y se congregaban y cantaban himnos, cantaban cánticos, recordaban la liberación viniendo de Egipto, de ser esclavos a ser libres ahora. Recordaban cómo el mar se abrió en dos y ahora existía este pueblo libre, y adoraban al Señor. Sabían que el Dios de los ejércitos, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, era el Dios sobrenatural, el Dios todopoderoso. Como dijo David: yo no vengo a ti, le dijo a Goliat, ni con palo, ni con lanza, ni con jabalina. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ese Dios era al que adoraban. Y entonces esta mujer sabía que en ese monte se adoraba al Señor, se congregaban. Era una costumbre, una tradición. Y entonces Jesús le responde y le dice:
lo que acabamos de leer en el versículo 3 y le dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y Jesús le está diciendo a la mujer, en otras palabras: hoy es el tiempo, ya se cumplió el tiempo, en el que van a transformarse aquellos adoradores que venían a este monte a adorar al Padre en espíritu, porque fíjese que usted y yo estamos compuestos, nuestro ser está compuesto de 3 partes: el cuerpo, que es el cascaroncito en el que estamos nosotros; el espíritu, que es ese aliento de vida que el Señor da a cada criatura cuando es engendrada en el vientre de su madre, es un espíritu de vida. El espíritu dice la Biblia que cuando muere la persona, ese espíritu regresa al que lo dio, al Señor. Y estamos compuestos también por el alma. El alma es lo que nosotros nos vuelve un ser humano, emocional, pensante, sentimental, y es lo que el diablo se pelea con Dios para la eternidad. Es la representación de nuestro ser, el alma. Y entonces nosotros por nacimiento, usted se fija, por ejemplo, hay gente, todos nosotros, todos los seres humanos somos seres espirituales, todos. Hasta el que dice que no cree en Dios es espiritual. ¿A qué me refiero con espiritual? Que siempre anda buscando algo a que adorar. Siempre espirituales. Y esta gente adoraba al Señor espiritualmente. Sí, conectaban su espíritu con el Señor adorándolo, le cantaban, ofrecían ofrenda. Eso es espiritual. Eso es una adoración del espíritu. Y mire que la Biblia nos dice que Jesús conversa con esta mujer y le dice: ahora es el tiempo, la hora viene y ahora es cuando adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, la mujer le está diciendo: nosotros en este monte adoramos. Y Jesús dice: yo sé, pero ahora el tiempo ha cambiado. Y yo vengo a decirles que van a convertirse en adoradores, no solamente espirituales. Usted se ha fijado cómo hay gente, por ejemplo, que anoche estaba en el club con su cerveza, con su cigarro y hablando cualquier vulgaridad que quería, y ahora en la iglesia puede estar palmeando y se le pueden salir un par de lágrimas en medio de una alabanza que le gusta? ¿Usted conoce a alguien o a usted mismo le ha pasado? Eso es porque somos espirituales. Somos espíritu. Y podemos, alguien que no vive para Dios, que no ha rendido su vida a Jesús, pastor, ¿puede adorar al Padre espiritualmente? Sí. Cuando empieza a palmear y empieza a cantar, empieza a adorarlo espiritualmente. Su espíritu está adorando al espíritu con E mayúscula. Pero el Señor Jesús dice: viene un tiempo donde estos adoradores vendrán a ser de verdad. No solamente lo harán en espíritu, sino que también lo harán en verdad. O sea, dejarán solamente de cantar el domingo en la tarde. Lo harán con su vida siempre, con sus acciones, con sus pensamientos, con lo que decida en su trabajo, con sus vecinos, con su familia, en verdad. Y eso es lo que Jesús está hablando. Y dice: la hora viene y ahora es. En otras palabras, Jesús está diciendo: se acabó ya el tiempo en el que se va a adorar a Dios por una tradición, por una costumbre,
porque así me dijo mi abuelita, porque así me enseñó mi papá. Se viene el tiempo y ahora es cuando los adoradores van a adorar, cantando, adorando, orando, aleluya, gloria a Dios. Pero también viene el tiempo en el que se adorará en verdad. Porque esta mañana, mientras estábamos orando aquí, yo pensaba en mi corazón que como muchas veces nosotros somos tan espirituales adentro de la iglesia. Pero usted sabe que la iglesia no consiste en encerrarnos aquí. ¿Usted sabe eso? La iglesia consiste en lo que usted y yo hacemos cuando salimos de aquí. Porque aquí todos parecemos ovejitas de la manada. Aquí todos nos vemos muy bonitos, aunque algunos hayan venido despeinaditos, pero todos nos vemos bien portados. Aquí no se ven por encima nuestra mala manera de vivir. Aquí no se ve las luchas que está teniendo con pornografía, con masturbación, con adulterio, con fornicación. Aquí no se escuchan las malas palabrotas que a veces salen en la calle. Aquí no se cuentan los chistes vulgares que por allá se cuentan y se gozan. Aquí en la pantalla no se ven las novelas ni la porquería aquella de Caso Cerrado. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros salimos de estas paredes? Eso es lo que al Señor verdaderamente le importa. Porque aquí cualquiera de nosotros puede parecer lo que no somos. Pero Jesús le está diciendo: ahora es, la hora viene cuando los verdaderos adoradores, y usted me puede decir, pastor, pero yo no entiendo eso, yo vengo hoy por primera vez a la iglesia. Su espíritu quiere adorar al Señor. Y aquí lo que le estoy diciendo es que hay que añadir lo que sigue. No solamente cantar la alabanza que me gusta. Alguien me contaba esta semana, pastor, yo andaba medio borracho y drogado, y yo cuando me subí al carro puse una alabanza y me puse a llorar y a llorar y a llorar. ¿Cómo es posible que un borracho drogadicto, cuando pone la alabanza, empiece a llorar y a llorar y a llorar? ¿Cómo es posible eso? Porque su espíritu quiere adorar. A lo que sea quiere adorar. Pero cuando sabe que hay algo más grande que nosotros mismos, el Señor Jesús dice: no solamente en espíritu, sino también en verdad. O sea, siempre. O sea, con todo lo que eres, con todo lo que somos, con todo lo que hacemos, el Señor está pidiendo, buscando, dice la Biblia, lo leyó conmigo usted. Versículo 23. Dice la Biblia: cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Por qué dice la Biblia también? Porque también el Padre. Yo me pregunto, ¿quién más está buscando que le adoremos? Él le estaba diciendo a la mujer samaritana. En otras palabras, si tú supieras quién te está hablando, tú le adorarías, te rendirías a sus pies. Si tú supieras que yo soy Jesús, el Hijo del Dios viviente, tus rodillas estarían dobladas delante de mí. Pero no solamente yo lo estoy esperando, mi Padre también está buscando de ese tipo de adoradores, donde no negocian su fe, no se rinden ante el bullying o la burla, no se rinden ante lo que le diga el vecino, el amigo, la familia, no se rinde, donde pone a Dios sobre todo, en espíritu y en verdad. O sea, aquí adentro todos nos vemos bonitos alabando, pero afuera también debemos vernos bonitos adorando al Señor con nuestra vida. Porque siempre habrán algunos que adorarán al Señor solamente en espíritu. Es verdad. Algunos, por ejemplo, en todas las iglesias hay
Y usted que vino por primera vez, no crea que en Maranata no hay. También hay. Quizá no es con usted, es con el de atrás suyo. Quizás hay de aquellos que cuando vienen el domingo, el jueves, sienten escalofrío. Pero cuando salen afuera, son otros escalofríos que le dan ganas de pecar. Ay, es que no soporto dejar de beber. Ay, es que esa mujer me tiene loco, dice el casado, porque lo puede decir el soltero, si es que le está viendo del cuello para arriba. Pero podemos ser de los que adoramos nada más en espíritu, pero el Señor no está buscando de ese tipo de personas. Es más, ¿sabe qué? El Señor no es a ese tipo de personas que bendice. Usted que vino hoy por primera vez me dice: pastor, yo quiero la bendición de Dios. El Señor está esperando que usted sea un adorador de Él, en espíritu, pero también en verdad. Porque la bendición de Dios viene sobre esos genuinos, sobre los verdaderos, sobre los que no son wichiwachi en el medio ahí, tibios, los que son de verdad. Porque mire cómo dice la Biblia en el libro de Mateo. Vaya conmigo rapidito al libro de Mateo, por favor. Mateo capítulo 15. Capítulo 15, versículo 8 y 9. Dijo Jesús: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Este pueblo de labios me honra. ¿Se puede, pastor? Se puede. Escuche. ¿Se puede, pastor, honrar al Señor solamente con la boca? Se puede. ¿Se puede ser hipócrita? Por supuesto. Claro. Quizás usted conoce muchos. Pero Jesús decía: este pueblo de labios me honra, mas su corazón, como yo lo conozco, como a mí no me engaña aquel que aquí canta bonito, como a mí no me engaña aquel que se viste bien y se perfuma y se peina, como yo conozco lo de adentro, su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón no es de verdad. Su adoración es espiritual, sí. Sí puede ser espiritual usted. Sí puede ser, sí podemos ser espirituales, alabando al Señor. ¿Y cómo está, hermano? Bendecido, prosperado y en victoria. Eso lo dice aquí la iglesia. Pero allá afuera le pregunto: ¿y cómo está? Estoy hecho un desastre. Podemos ser así, y podemos caer en la trampa de ser así, en el error de adorar al Señor solamente espiritualmente. Y el Señor pide nuestra adoración con nuestro espíritu, sí. Delo todo, con libertad, delo todo. Cuando vaya en el carro y ponga la alabanza, disfrútela. Que lo miren los vecinos en el tráfico como un loco, como una loca. Deje que disfruten, que lo filmen, que lo tomen fotos, que se rían de usted, no importa. Llore siquiera alabando al Señor. Pero cuando se baje del carro también, en verdad, con toda nuestra fuerza, con lo que somos. Porque mire ese mensaje. Regálamelo de nuevo, por favor, Fernando. Mateo capítulo 15, versículo 8. Dice: este pueblo, le decía el Señor Jesús, de labios, solamente desde el diente al labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Eso es como aquel que en el Facebook, por ejemplo, usted ve un montón de fotos que dice: si usted ama a Dios, escriba amén, dele like. Ahí hay un montón de gente nada más adorando al Señor online. Imagina, está peor, ni siquiera es de boca, ni siquiera es de labios. Sí, la verdad. Y muchos piensan, se engañan, que dándole like y un montón de amén a todo un montón de mentiras. ¿Usted cree que el Señor va: ¡ay, mi hijo! ¡Ay, qué lindo! Le da amén a todo, ¡qué bueno! Lo único que ocupo es a Cristo.
Y eso me alegra suficiente, mucho más de lo que cualquier otra cosa lo puede hacer. Pero mi adoración no se queda ahí. Necesita usted y yo hacer algo más, en verdad, adorar al Señor en verdad, con nuestra vida, con nuestra acción. Cuando usted responde una llamada, un mensaje, ¿es verdad lo que dice o no? Cuando estamos nosotros en nuestro diario vivir, le demostramos al Señor si nuestra adoración es verdadera. Y los verdaderos reciben la bendición de Dios. Porque algunos me pueden decir: pastor, ¿y para qué me sirve eso? Pues que usted necesita estar del lado del Todopoderoso. Usted necesita estar del lado del que bendice. Usted necesita estar agradando al que dice la Biblia: es dueño del oro, es dueño de la plata, en él no hay escasez, en él no hay limitaciones de ningún tipo. Por eso necesitamos. Alguien me dice: pastor, yo puedo vivir sin adorar al Señor en espíritu. Está bien, pruebe, pero cuando se golpee, aquí lo vamos a esperar, no me preocupe. Aquí las puertas estarán abiertas cuando usted haya probado sin Dios y se raspe, se corte, se fracture o caiga al borde de la muerte. El Señor siempre estará esperándolo, pero no siempre nos puede resultar barato el golpe. A veces podemos terminar nuestra vida, y ahí es cuando aquel que pudo ser un adorador terminó siendo un perdedor. El Señor no quiere eso para nosotros, iglesia. Y para usted que vino hoy por primera vez o segunda vez, o no ha rendido su vida a Cristo, eso es lo que usted necesita. Aunque usted me diga a mí: pastor, pero es que usted es lo que usted ocupa rendir su vida a Jesús. Y si usted está sentado aquí, usted vino para escuchar esto. Su única esperanza está en Cristo. Su única esperanza es Cristo Jesús. Adorarlo a Él en verdad es lo único que salvará su vida. ¡Aleluya! Mire lo que dice el libro de Hechos. Y yo quiero usar este ejemplo para que mire usted y yo cómo funciona esto que el Señor nos está enseñando. Capítulo 16 de Hechos. ¿Dónde está, pastor? El quinto libro del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hechos de los apóstoles. Y dice el versículo 13. Ponga atención porque lo está contando Lucas. Y un día de reposo, o sea, un día sábado, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Escucha esto: solía hacerse la oración. Esa era la costumbre. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, o sea, quédense. Y nos obligó a quedarnos. Estaban en una ciudad llamada Filipos, que ahora es Grecia, el país de Grecia. Y Pablo está llegando por primera vez a Grecia, donde los griegos, a predicar el evangelio de Jesucristo. Y está ahí, y se encuentra con una mujer llamada Lidia, que dice la Biblia que se congregaba junto con otras mujeres a la orilla del río, como solían hacerlo. Era costumbre. Era la costumbre reunirse para orar. Oraban al Padre, no conocían a Jesús. Oraban al Padre. ¿Cómo conocían, pastor? Porque la tradición, la costumbre fue traspasada en generaciones. Los judíos tuvieron que huir muchas veces y llegaron lejos, a Asia, a Europa, a África. No solamente quedaron en Israel. Y ahí habían aquellos que tenían la tradición de poder separar el día de reposo para hacer su oración. Y entonces la Biblia dice que Pablo se encuentra con Lidia. Y Lidia era una mujer, dice la Biblia, que vendía púrpura. Y si usted no sabe, le cuento: púrpura era una tela especial que era de un color morado, parecido al del uniforme LSU.
que se teñía con una especie de concha del mar preciosa, que se pescaba con mucho riesgo, que tenía una sustancia adentro que era morada, y con eso se teñía la tela para que fuera una tela púrpura. De esa se vestían los sacerdotes del templo, se vestían los reyes, se vestían la gente importante, y entre más teñida de púrpura era, más costosa era. Y entonces era gente especial que compraba púrpura. Por lo tanto, usted sabe, quien vende algo caro es porque puede comprar algo caro. ¿Sí o no? Entonces, cuando yo reviso a esta mujer, vendía púrpura, era una tela carísima. Y cuando yo la reviso, era una mujer de un nivel social económico alto. Y ahí estaba adorando a Dios. Ponga atención a esa palabra, adorando a Dios en oración, donde solían hacerlo los días de reposo, los sábados. Y Pablo se encuentra con esta mujer y con el resto. Y la Biblia dice que Dios abrió el corazón de esta mujer. Oiga, estaba orando. Se reunía ahí por costumbre a orar. Religiosamente iba a buscar saciar su necesidad espiritual. Pero su corazón estaba cerrado para Dios. Mire eso. ¿Ya lo leyó conmigo? El corazón de esta mujer estaba orando. Solía hacerlo. O sea, no es que permanecía haciéndolo, lo hacía de vez en cuando. Yo me imagino por tradición, porque el día de reposo se consagraba para hacer eso. Y dice la Biblia que Dios tuvo que abrir el corazón de esta mujer. O sea, lo tenía cerrado. ¿Se acuerdan las palabras? Mateo 15, versículo 8 y 9. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Se acuerda de eso? Esta mujer, dice la Biblia, está orando, está ahí, dedicando tiempo, satisfaciendo su espíritu, conectándolo con el Espíritu de Dios. Pero la Biblia dice que su corazón estaba cerrado para Dios. Su boca estaba abierta para Dios, pero su corazón estaba cerrado para el Señor. Y mire lo que dice, lo que sigue diciendo. Abrió su corazón el Señor. ¿Para qué? ¿Ya lo leyó conmigo? Para que estuviese atenta. Estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y la Biblia dice que porque esta mujer, el Señor abrió su corazón. Dice la Biblia que inmediatamente ella pidió a Pablo ser bautizada. No solamente ella. Mire, el bautismo era porque era una señal, y sigue siendo una señal de arrepentimiento, de rendir nuestra vida al Señor. Y le dice: quiero ser bautizada. Es bautizada ella, su familia también. Algo pasa cuando la adoración deja de ser una costumbre y empieza a ser en verdad. Ahora su corazón estaba abierto. Ahora vivía, ahora quería vivir para Dios. Ahora decía: wow, uy, yo estaba cegada. Wow, ahora mi corazón no tiene cadenas. Ahora puedo adorar al Señor. Ahora puedo darle gloria a Él. Ahora me siento con fuerza de poder predicarle a otro de Jesús. Ahora siento el deseo de poder hablarle a otros de esta verdad, de orar por un enfermo. Ahora lo siento y tengo la fuerza para hacerlo. Y dice la Biblia, mire qué lindo como dice el versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia, dice Lucas, mire cómo dice Lucas, nos rogó diciendo, escuche esto, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor. En otras palabras le está diciendo la mujer a Pablo: si tú crees que ya yo soy fiel, creyente, que hoy sí me convertí, si tú crees que ya lo hice, le dice: entrad en mi casa, ven a mi casa y quédate ahí, quédense ahí. Y nos, dice la Biblia, mire cómo dice Lucas, nos obligó a quedarnos. Mire qué lindo eso. No sé si usted lo logra percibir, pero cuando un corazón de verdad adora al Señor,
no solamente en espíritu, no solamente en su boca, sino en verdad, en verdad. Mire, su casa la abre para Dios, su corazón lo abre para Dios, su familia la pone al servicio del Señor, su vida ahora será para Dios. Todo cambia cuando adoramos en verdad. Todo cambia, todo cambia. La gente a la que nosotros le teníamos confianza también cambia cuando adoramos en verdad, porque algunos se alejan cuando adoramos en verdad. La bendición cambia cuando adoramos en verdad. Cambia la bendición. Empezamos a ver, como decía Franklin ahora que ofrendábamos, empezamos a ver los cielos abrirse. Empezamos a ver la bendición del Señor. Empezamos a ver, wow, lo que me está pasando. Wow, increíble, esto no me pasaba antes. Antes que solamente le adoraba en espíritu, antes que solo lo hacía con mi boca. Este es mi pueblo, de labios me honra, pero en su corazón está lejos de mí. Cuando su corazón y el mío se abren, se acercan a Dios, mire, dejan de haber gritos, dejan de haber peleas, dejan de haber insultos. Empieza a cambiar algo en nuestra vida. Las malas palabras son cambiadas por buenas palabras. Aquel que no soportaba, que era impaciente, empieza a ser paciente. Aquel que todo le incomoda, empieza a ser tolerante. Aquel que no amaba, ahora ama, porque todo cambia cuando yo le digo al Señor: aquí está mi vida, aquí está mi vida, abre mi corazón, yo quiero ser diferente. Yo no sé si usted quiere ser diferente, pero yo quiero ser diferente. Yo quiero ser como Lidia, decirle al Señor: ven, ven Señor, ven conmigo, quédate conmigo, yo quiero adorarte, yo quiero servirte. Aunque mi corazón antes quería, pero no podía, hoy soy libre. Necesitamos libertad.